10ª videolección provocada por este estado de alarma que ya parece que remite. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, habíamos empezado a considerar la crítica de la razón práctica, es decir, el libro donde Kant salva, entre comillas, la metafísica en el ámbito de lo moral. Recuérdese que en la crítica de la razón pura, Kant ha mostrado que cuando la razón es usada como entendimiento, lo que él llama el uso teórico, que tiene como fin alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, la ciencia, pues ahí choca con un límite infranqueable. Si algo no es previamente fenoménico, si algo no es un dato fenoménico, pues no permite que haya conocimiento de ello. Por eso Kant dedica la mayor parte de la crítica, la dialéctica trascendental, a examinar si la metafísica de la época, la metafísica racionalista que se origina en la filosofía de Descartes y que se despliega con bastante, digamos, finura y sofisticación a lo largo del siglo XVII y XVIII, Kant intenta mostrar que la metafísica racionalista es imposible. ¿Por qué? Pues porque el yo pensante, ese yo pensante de Descartes, no es un fenómeno, evidentemente, porque Dios, el Dios de la filosofía racionalista, tampoco es un fenómeno, y en tercer lugar, la otra gran idea metafísica, la idea de mundo como totalidad, tampoco es un fenómeno. O sea, que lo que Kant hace es, él lo dice así, lo que Kant hace es obtener un rendimiento negativo en la crítica de razón pura, la metafísica es imposible, y un rendimiento, un resultado positivo, que es mostrar que, en efecto, es posible el conocimiento si el entendimiento, la razón como entendimiento, se mantiene en sus límites. Ese límite es el fenómeno, que no puede ser rebasado en ningún caso. La conclusión de la crítica de razón pura no es pesimista en absoluto, es decir, la metafísica tal como se entiende no es posible, pero sus problemas y sus nociones fundamentales pueden ser trasladadas de ámbito. Ya no se trata de buscar a Dios o el yo en el mismo ámbito que los hechos, sino convertir esas nociones en nociones fundamentales de otro ámbito que no tiene nada que ver con los hechos, con los fenómenos, que es el ámbito ético, como dice Kant, el ámbito práctico. Es decir, la razón funciona de una manera cuando lo que quiere es conocer, y funciona de otra cuando el sujeto, nosotros, queremos actuar. Conocer y actuar son cosas distintas. En el primer caso, lo que conocemos es lo que es un hecho, y en el segundo caso, lo que intentamos es orientar nuestra acción. La famosa praxis, que es una palabra que ya surgió en el tema 2, cuando hablábamos de los sofistas y de Sócrates. A propósito de este recordatorio del tema 2, hay una idea de los sofistas que se podía traer aquí, que es la idea de que poseemos, los seres humanos, una doble naturaleza. Una naturaleza física, somos fisis, mamíferos sin pelo, y una naturaleza política, es decir, todo lo que nos hace realmente humanos. Ponemos ejemplos yo creo que venían muy al pelo, es decir, la mayor parte de eso que llamamos nuestra vida se compone de símbolos, de valores, de deseos, de querencias que pertenecen más bien al segundo ámbito, porque los que pertenecen al primero son muy elementales. No nos gustaría llevar una vida absolutamente animal. Somos básicamente seres que están moviéndose constantemente en función del futuro. Poníamos como ejemplo el hecho de que casi todas nuestras acciones están encaminadas a algo que queremos conseguir, algo que está en un futuro y que es fruto de nuestra acción. No es instintiva nuestra vida, en pocas palabras. Es muy pequeña la parte instintiva de nuestra vida. No me enrollo más. ¿Cómo es posible hacer una crítica de ese uso práctico? Kant ahí no procede como en la crítica de la razón pura. La crítica de la razón práctica es un libro mucho más breve, pero que además parte digamos, de una serie de supuestos que hay que enumerar. El primer supuesto
o mejor dicho, presupuesto de su filosofía moral, es que hay libertad. Es decir, que no somos solo monos sin pelo, sino que también somos seres libres. La segunda cuestión es en qué consiste la libertad. Kant es muy ilustrado. La libertad tiene que ser siempre autodeterminación, en el sentido literal de la palabra. Es decir, mi acción tiene que estar determinada por mí mismo, no desde fuera. Es decir, es el ideal del sujeto, del ciudadano incluso, es un concepto político que tiene mucho que ver con este ambiente de la época ilustrada. Es el ideal del ciudadano que actúa siempre en función de sus propias normas, que han sido libremente elegidas. Y también, claro, se parte del presupuesto de que un ser racional encuentra el bien por sí mismo y huye del mal, como, para poner un ejemplo, al resolver un problema de matemáticas, uno busca la solución correcta y huye del error. Es una idea muy ilustrada que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y es que cultivar la razón es también cultivar un sentido no, no emocional, no digamos, no tradicional de la idea de bien. Pero bueno, sobre esto volveremos dentro de un poco, pero antes debemos ver esta diapositiva. En primer lugar, Kant defiende que una teoría ética que sea verdaderamente autodeterminante, autónoma, tiene que ser necesariamente formal y no material. ¿Qué diferencia una ética formal de una material? Bueno, la formal se llama así porque es la forma de la ley moral, no su contenido. Las éticas materiales son aquellas que especifican un contenido de la ley moral. Por ejemplo, el decálogo en el mundo cristiano, el decálogo, los 10 mandamientos, es una ética material. Es decir, ya se me dice lo que es bueno y lo que es malo. Prescribir preceptos a partir de algo ajeno a la ley moral parece que es lo normal. Nos pasamos la vida obedeciendo preceptos que vienen de fuera, bien sean leyes, normas, opiniones de este colectivo o del otro. Eso ocurre en un mundo dominado por la religión, diríamos, y también ocurre en el mundo laico. Siempre hay voces, que no son la mía, la de cada uno, que me dicen qué debo hacer en cada momento e incluso qué debo pensar, qué es bueno y qué no. Kant se distancia también inmediatamente de otros teóricos como Hume, o como él menciona también a Epicuro, de que la moral siempre sea una suma de preceptos pues más o menos acrisolados por la costumbre, en el caso de Hume, o por la experiencia vital, en el caso de Epicuro. Y por supuesto también son éticas materiales, no son las que busca Kant, las éticas basadas en una revelación divina. Él pone como ejemplo la ética cristiana, pero podría valer para cualquier religión. Todas estas éticas, esto lo he añadido a la diapositiva, no está en la diapositiva subida a la plataforma, todas estas éticas son heterónomas, y él lo que busca es una ética autónoma. Una ética heterónoma es aquella, nótese la palabra, heterónomo significa que la norma me viene de fuera, no ha sido una norma hallada por mí, y las autónomas pues se oponen a las heterónomas. Una ley moral autónoma significa que la norma para mi acción me la pongo yo, no me viene de fuera. Muy bien. En segundo lugar, vemos aquí que, en esta diapositiva, que la ética de Kant, por tanto, no busca explicitar, objetivar el conocimiento de algo así como un bien supremo. La idea de bien supremo, ya la vimos, por ejemplo, en Platón, ha estado siempre ligada también a la idea de que es posible conocer objetivamente ese bien supremo. Si ese bien supremo es algo, a partir de Platón hay una larga tradición en eso, respecto a eso, si es algo objetivo, el conocimiento de ese mismo bien también podrá ser objetivo. Kant, en todo caso, rechaza esa idea. Si la acción moral persigue algo, no es el bien supremo.
¿Qué perseguirá entonces? Lo vamos a ver ahora. Pero en segundo lugar, esa ética formal no puede tener como resultado un conjunto de reglas, porque entonces caeríamos en lo que llamaba Kant antes una ética material o heterónoma. Es decir, si yo persigo una teoría ética que al final acabe en un decálogo, pues entonces estoy negando el carácter autónomo de la misma para otro. A lo mejor para mí mismo no, porque yo soy el autor de esas normas, pero en todo caso para otros sí. Así que si estamos buscando un fundamento formal de la acción moral, ese no será, ni mucho menos, un conjunto, como digo, de preceptos, de reglas, una serie de consejos sobre cómo actuar, sino, recuérdese el vocabulario de la crítica de la razón pura, sino una exploración de bajo qué condiciones de posibilidad, podríamos añadir, mi acción, mi praxis, es moral o no. O sea, el gran resultado de la crítica de la razón práctica no es tanto decirnos qué debemos hacer, sino en cada momento, porque la vida es muy diversa y las ocasiones en las que me puedo plantear esa reflexión moral son infinitas, incalculables, pero sí puedo, bajo qué condiciones, eso que voy a hacer en cada momento cae bajo la ley moral o no. O sea, es hasta cierto punto como una cosa extraña, ¿no? Es una ley moral, pero que no me ordena nada concreto. Vamos a ver cómo lo hace Kant. A continuación, Kant habla de una cosa que siempre me ha parecido muy enternecedora. ¿Sobre qué descansa nuestra idea, o mejor dicho, nuestro deseo de hacer el bien? Sobre algo universal. Esto lo toma él de Rousseau, ¿no? La buena voluntad como una condición, digamos, fundamental de la condición humana, como una característica fundamental de la condición humana. ¿Qué es la buena voluntad? El deseo de hacer el bien, el querer hacer el bien, como lo dice Kant. Digo que esto lo toma el de Rousseau porque en el pensamiento político y también en el ético hay como dos grandes posturas al respecto. Aquellos que piensan que la naturaleza humana es intrínsecamente mala, por ejemplo Hobbes, y aquellos que más bien piensan todo lo contrario, es decir, que somos en el fondo buenos. Y dejamos de serlo por diversas cuestiones. Por ejemplo, para Rousseau es la cultura, es la sociedad la que nos hace malos. Y en Rousseau se genera incluso ese mito que durante el siglo XVIII y parte del XIX pues tendrá mucho predicamento, el mito del buen salvaje, ¿no? La idea de que podemos encontrar a los auténticos seres humanos bondadosos pues en culturas muy alejadas de la civilización moderna y occidental que es perversa. Dicho esto de manera muy simplista. Kant lo toma de Rousseau y le da el sentido a esa idea de buena voluntad, el sentido de la buena intención. O sea, partimos de un absoluto. Kant eso ni lo demuestra, por supuesto, porque no estamos en el ámbito de los hechos, estamos en el ámbito del yo moral. Hay un absoluto que es la buena intención. ¿Cómo se manifiesta la buena intención? ¿Como un simple querer? No, no es un querer cualquiera. No es como cuando quiero estudiar esto, cuando quiero salir, cuando quiero comprarme un piso en la playa. No es un querer cualquiera. Es el querer el bien a toda costa, pero de un modo que se me impone, casi diríamos, de manera inexcusable. Él emplea la palabra deber, que en alemán es Pflicht, y significa deber absoluto, deber inexcusable. O sea, obligación absoluta. Así que hay que explorar si la buena voluntad se puede manifestar como un deber. ¿Y cómo define Kant ese deber? Como la necesidad de una acción por respeto a la ley moral.
O sea, el deber será la idea de que nuestra acción debe respetar siempre la ley moral que nosotros mismos nos hemos atribuido. Claro, no tendría ningún sentido que la reflexión sobre la bondad o no de una acción no produjera a la vez una obligación para la acción. Pongamos un ejemplo muy simple. Me encuentro una cartera en el suelo con dinero. Ahí inmediatamente se plantea una acción posible y otras acciones posibles. Me quedo el dinero, devuelvo la cartera, busco a su propietario incluso. Ahí me estoy planteando un deber. ¿Cuál es mi deber? El deber, de acuerdo con la ley moral, sería devolver la cartera. Me lo puedo plantear como algo teórico y me quedo el dinero. Así, lo bueno sería que le devolví la cartera, pero tío, ay, güey, me quedo la pasta toda, sí, seguro que el tío tiene más pasta. Podemos hacer un montón de reflexiones pensando que lo bueno hubiera sido una cosa y luego hacer otra. Kant eso no lo admitiría. Inmediatamente nos planteamos una acción adecuada, como se dice en las películas americanas, lo correcto, y una acción inadecuada. Lo que quiero decir es que la idea de que podamos dirigir nuestra acción respecto a un bien que nosotros mismos nos imponemos, implica inmediatamente un deber. Ese deber para Kant es extremo. Él pone incluso ejemplos bastante crueles, ¿no? Es decir, por ejemplo, salvar a alguien que se está ahogando porque busco la salvación en la otra vida, porque soy muy cristiano, esto no es autónomo. Tendríamos que salvarlo por puro deber. Nada de que nos dé pena. Esto él lo rechazaría como una intromisión en la racionalidad de la ley moral. Ya lo veremos un poco más adelante. Hay tres tipos de acciones para Kant en el ámbito de lo moral. Las primeras acciones serían las contrarias al deber. Las segundas, las conformes al deber. Y la tercera, las que son exclusivamente por deber. Las primeras, pues fácilmente nos imaginamos cuáles son, aquellas que contradicen el deber de una manera clara. Pero las segundas son más matizables y Kant le da bastantes vueltas. Por ejemplo, si hacemos algo conforme al deber, pero nuestra intención no es moral. Él pone el ejemplo de un comerciante que él no sube los precios para no espantar a los clientes. Claro, no subir los precios para que la gente pague más por lo mismo, pues sería bueno. Pero la intención nada tiene que ver con lo moral, puesto que en su caso, en ese caso del comerciante que él pone como ejemplo, la intención sería más bien no perder clientes. Ese es el sentido de las acciones conformes al deber, pero no morales. Las únicas que él considera acciones propiamente morales son las que se hacen exclusivamente por deber. Y nótese aquí la expresión de Kant. La acción moral es un fin en sí misma, si no persigue otra cosa. En el caso 2 sí perseguiría otra cosa. No subir los precios en la tienda no es un fin en sí mismo, sino que es algo, es un medio para otra intención que nada tiene que ver con lo moral, que era no perder clientes. Es un ejemplo del propio Kant. Claro, ¿cómo se concreta el deber? Nótese que la palabra deber implica siempre algo que nos conmina, es decir, una orden. El tiempo verbal del imperativo. Haz esto, haz lo otro. El deber se tiene que concretar en una orden formal, es decir, una orden que no nos ordene nada concreto, pero que nos ordene a actuar de un determinado modo. Él lo va a llamar, obsérvese, imperativo categórico. Imperativo porque es una orden, y categórico en el mismo sentido que tiene la palabra categoría. Recuérdese que la categoría es una palabra que estudiamos ya en Aristóteles, es las formas del ser. Pues bien, el ser moral, por decirlo así, tiene una única categoría, que es el imperativo, la orden. Carece de contenido, pero nos obliga. ¿A qué nos obliga el imperativo categórico? A encontrar el contenido que falta por nosotros mismos.
Lo vamos a ver muy claro cuando veamos la fórmula que emplea Kant para definir el imperativo categórico. Obsérvese, actúa, obra, solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Primero, obra, orden, actúa, praxis. Solo, solamente, no de otra manera, según una máxima. ¿Qué son las máximas? Las máximas son los principios generales y normalmente vagos, no son muy precisos, que orientan en general nuestra conducta. Por ejemplo, decimos que una persona es honrada cuando en general en su vida procura ser honrado. Claro, ser honrado no es algo que se pueda definir con precisión, sino que en cada caso fácilmente, con bastante facilidad la verdad, podemos entender cómo se comporta una persona honrada y cómo se comporta una persona que no lo es. O sea, que son las máximas, son esas pautas que orientan nuestra conducta y que muchas veces dan para letreritos en el Facebook. Yo siempre pienso que no sé qué. Los manuales estos de autoayuda diversos pues están llenos también de máximas de la acción para resolver esos problemas que provoca la vida moderna en las personas. Las máximas, por tanto, son eso, orientaciones generales. Claro, el imperativo no dice cuál debe ser tu máxima, sino te dice una cosa que Kant de pronto es como si descubriera ahí lo que buscaba, el eureka, ¿no? La máxima tiene que tener la forma, una forma tal que pudiera ser válida para cualquiera. Volvamos al ejemplo de la cartera que nos encontramos en la calle. ¿Podría ser una máxima devolverse a su dueño? Claro, esa es una máxima universal. Todo el mundo que pide una cartera espera que se la devuelva el que la encuentre. Porque yo puedo ser el que pierde la cartera. Yo que me la encuentro puedo ser el que la haya perdido en algún momento. Mientras que quedarme la pasta y no devolver la cartera no debería ser una ley universal porque, entre otras cosas, me perjudicaría a mí mismo si yo fuera el que ha perdido la cartera. O sea, que debo hallar siempre, en cada caso, ojo, aquí no puedo pasar al decálogo, haz esto, haz lo otro. El imperativo es formal. En cada caso tengo que pensar si la máxima que mueve mi acción podría ser universal o no. Así que aquí tenéis, en estas diapositivas, esto que estábamos comentando, y no os cansaré más con esto, lo acabamos de decir. Bueno, en este punto 3, por ejemplo, donde decimos que la acción debe aspirar, lo he puesto entre comillas, pues no es una expresión de Kant, pero sí recoge el sentido del imperativo. Aspirar no significa convertirse. En ningún caso el imperativo categórico crea algo así como un código, sino que nos obliga constantemente, en cada momento, a ponerlo en práctica, pero sin que el resultado sea crear un decálogo, crear una serie de preceptos sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué características tiene este imperativo categórico y que a Kant le sirven para reivindicar el carácter puramente autónomo y racional de su ética? Porque antes de comentar esta diapositiva, os recuerdo que la pretensión de Kant es hallar un fundamento autónomo de nuestra acción, y por supuesto en clave racional. Sin la razón, el sujeto racional puede darse a sí mismo su pauta de acción moral. Eso también tiene otro nombre, muy simple, se llama libertad. La libertad es esencialmente la posibilidad de volcar hacia afuera, mediante la praxis, una idea que en un principio solo tiene consistencia particular, individual. Eso es un sentido general. En el sentido ético es cuando esa libertad es empleada para decidir si justamente la máxima que en ese momento rige mi acción puede ser o no una ley ética universal. Pero como praxis, realmente, tan libre es la praxis técnica, el hecho simple de fabricar un instrumento a partir de
de lo que nos ofrece la naturaleza, como la praxis moral. Podríamos incluso afirmar que la primera lleva a la otra. Solo cuando abandonamos nuestra existencia puramente instintiva, como monos más o menos, digamos, graciosillos y listos, pero todavía monos, solo cuando abandonamos nuestra existencia puramente instintiva, podemos plantearnos la autonomía de la acción. Pero ese planteamiento ha venido precedido por milenios de, diríamos así, para entendernos, de acción libre técnica, o sea, la transformación constante de eso que llamamos naturaleza para adaptarla a nuestras necesidades. Sobre esto hablamos en el primer tema, creo recordar, y no me extenderé más. Vamos a comentar las características del imperativo categórico. La primera es su autonomía. Kant entiende que cuando pongo en marcha el imperativo no hay nada heterónomo, o sea, ningún código que me venga de fuera. Me obliga a pensar en cada caso cuál es la máxima que aplico a mi acción. Por tanto, ahí podríamos afirmar que la autonomía del imperativo categórico se opone absolutamente al resto de morales heterónomas, sean laicas o religiosas, todas. Segundo, es categórico. Y aquí viene una expresión categórica que comentamos hace un momento, pero que en este caso tiene mucho que ver con esa pobre víctima de la dialéctica trascendental de la crítica de razón pura, que fue el cogito cartesiano, el yo pienso. Esto que se había convertido, el yo pienso racional, el yo pienso que descubre la evidencia por sí mismo, recuérdese, esto que se había convertido en un objeto metafísico importantísimo de la metafísica racionalista, pues ahora tiene una nueva vida, ya que Kant ha mostrado que la metafísica es imposible en el ámbito de lo real, diríamos. Ahora ese sujeto no es un sujeto pensante, sino es un sujeto moral. Así que podemos ser libres, porque previamente la condición de posibilidad para ser libre es que haya un yo moral. Tiene el mismo valor desde el punto de vista del fundamento de lo que viene luego que el yo pensante en la filosofía cartesiana, pero su campo es muy distinto. No encontramos en ningún momento en ese yo moral, pues nunca nos referimos, al ámbito de los hechos como hechos. Es decir, lo que hace el imperativo es darle una forma concreta a la acción moral, fijaos, del mismo modo que los conceptos, tal como han mostrado en la crítica de razón pura, establecen la forma que tiene lo fenoménico. La forma de la acción moral es imperativo categórico. ¿Y cuál es su contenido? La acción en cada caso. Por tanto, Kant cree haber encontrado ahí un modo de rescatar nociones metafísicas como la del sujeto racional absoluto en otro campo, que no es el uso teorético de la razón, sino el uso práctico. Y en tercer lugar es a priori. Esto de a priori, ¿qué significaba? Recuérdese en diapositivas anteriores. Lo a priori es lo a priori de la experiencia. Es decir, el imperativo categórico no lo encontraremos a resulta de que actuemos moralmente. No, sino que actuamos moralmente porque previamente aplicamos el imperativo categórico. Es decir, antes de que haya algo así como una acción moral, previamente el imperativo es la condición de la posibilidad de que realmente actuemos moralmente. Insisto, Kant ha rechazado que podamos actuar moralmente de verdad con códigos de conducta, códigos éticos que nos vengan de fuera. Eso no es ser libre. Ser libre consiste en que yo soy el fundamento último de mi acción moral. Yo, en el sentido del yo moral.
¿Y ese yo moral cómo se manifiesta? Se manifiesta como un yo pienso, recuérdese, cómo encuentra Descartes de pronto la primera certeza, cuando descubre a la res cogitans, yo pienso, y esto es absolutamente evidente, bla, 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 bla. Pues bien, el equivalente al yo pienso es el yo actúo moral. Es decir, antes que decidirme a hacer algo, hay algo previo que es ese yo que en cualquier caso puede dar la forma del imperativo a lo que hago. A ver, esto no significa que obedezcamos al imperativo, o que nos planteemos en cada momento de manera, como dice Kant, con el imperativo categórico cada cosa que hacemos. Significa que si pretendemos encontrar un fundamento a eso que llamamos libertad, lo tendremos que hallar siempre en nuestra capacidad absolutamente autónoma de darnos órdenes a nosotros mismos. Y ya para terminar esta última diapositiva de Kant, pues evoco eso que decía Descartes, la moral provisional, que vendría muy al pelo, cuando él decía, muy al pelo de lo que Kant dice, cuando él decía, es mucho más fácil vencer a la fortuna que a uno mismo. La moral kantiana es muy exigente. Nos obliga a ser absolutamente responsables de lo que hacemos, sin mirar a otra cosa que a ese yo moral que nos impone el deber de respetar la ley moral, el imperativo categórico, siempre y en todo lugar. Tiene la gran ventaja de que Kant cree haber mostrado, y lo logra en gran medida, siempre que aceptemos la idea de que lo que nos define como humanos es nuestra racionalidad, es lo esencial. Tiene la ventaja, por decirlo así, de que plantea una acción moral realmente autónoma, independiente de cualquier condicionamiento externo. En fin, nos quedamos entonces en esta última diapositiva, sí, porque la siguiente ya es el resumen del tema de Marx. Buenas tardes y buena suerte.